Ya, estamos grabando, así que póngale nomás. Ya, bueno, para la pregunta 33, te dicen que el punto P es menos 6,12. O sea, este punto de acá sería menos 6,12. Y bueno, la forma más sencilla para poder hacerlo, a mi parecer, es hacer un eje de simetría. Bueno, lo que hace el eje de simetría, como dice su palabra, una simetría es separar la función o la función cuadrática o ecuación cuadrática de forma simétrica, o sea, con la misma distancia entre los puntos, respecto a la eje de simetría, que en este caso este sería el eje de simetría. Bueno, teniendo esto en cuenta, eh, la distancia equivalente de acá, de C al centro, sería equivalente a 6. ¿Por qué? Porque está en el punto menos 6 respecto de X, o sea, una distancia de 6. O sea, por eje de simetría, por lo que explicaba. No, sorry. Mm, mm, mm. Puta. Problemas técnicos. Ya, aquí. Por ende, esto tendría una distancia de 6, por lo que le expliqué antes. O sea, como era un eje de simetría, estos valdrían lo mismo. Y como dije que era 6, este valdría 3 y este valdría 3. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el punto 2 que está acá y el punto C. En este caso, la distancia de acá hacia acá sería 5. ¿Por qué? Porque acá habíamos dicho que tenía una distancia de 3, más la distancia que está acá, que es 2. Entonces 3 más 2 sería 5. O sea, esta distancia vale 5. Y en este caso, como es un eje de simetría, lo que estaba explicando antes, este también debería valer 5. Por lo que sería este punto de acá, la suma de la distancia 3 más la distancia 5, lo cual da 8, pero esto sería negativo, por lo cual tú le colocas un menos adelante y el 0 porque está en el eje X. O sea, sería menos 8,0. Esa sería la respuesta. Disculpen que llegó mi papá, esperen un poco. Bueno, entonces, como acá el foco sacó que el punto C está ubicado en Volví, el... Ya, pero sigue explicando. Tú dale, ya. está ahí todo motivado. Que el menos 8,0 es todo este punto. Entonces, este tiene abscisa menos 8. Por ende, el valor de el menos C estaría en menos 8. ¿Se entendió? Disculpe que le expliqué tan mal, pero me interrumpieron. Pero bueno, para retomar, como explicaba el Bertrand y yo, ¿qué es lo que hace la egesimetría? En realidad es hacer una reflexión respecto a una recta. En este caso, la recta de la egesimetría, que voy a representarlo de rojito. Este de acá. Chucha. Bueno, ese. Y nos dan ciertos puntos. Nos dan el punto... Ah, voy a borrar todo mejor. Bueno, tenemos la egesimetría acá y nos dan dos puntos. El 2,0 y el punto 0,12. Bueno, lo mejor en este caso, teniendo estos puntos, es hacer reflexiones respecto a la recta. En este caso sería el eje de simetría. Este. Eje de simetría. Bueno, teniendo esto en cuenta,
sabemos que en una reflexión, la distancia de la recta con un punto y respecto a su homólogo sería la misma distancia. En este caso, como está acá, la distancia sería de este es 0. Y acá lo que buscamos. O sea, me enredé. Sorry. Y nos dan el punto menos 6,12, perdón. Eso se me faltó. Entonces, tenemos que toda esta distancia es equivalente a 6, porque va del punto 0, que está acá, al punto 6, menos 6. O sea, esto valdría 6. Es lo que tengo marcado acá. Bueno, luego, como expliqué, podríamos poner x y x. O sea, 2x tiene que ser igual a 6. O sea, x vale 3. Por ende, esas x que yo marqué acá, me pasé. O sea, estas x que están acá, valdrían 3. Y además nos dan el punto 2,0. Y tenemos que esto es equivalente a 5. ¿Por qué? Porque va del 0 acá, del 0 al 2. O sea, tiene una distancia de 2. O sea, 2 más los 3 que teníamos antes nos da 5. Y usando lo mismo que habíamos dicho antes, son simétricos respecto al eje de simetría. Y en este caso, este trocito de acá sería igual con este. Podríamos representarlo con y. 2y tiene que ser igual. No, nos están diciendo que y vale 5. O sea, este de y de acá también va a valer 5. Y luego tenemos que este punto más el y, entonces 3 más y nos va a dar 8, porque sería 5 más 3. Lo cual nos daría que la distancia desde el punto 0, que está acá, al punto C, sería 8. O sea, 8,0, pero, ojo, está en el lado izquierdo. Al ser del lado izquierdo, es negativo. Y con eso llegamos a la respuesta. Entonces, ¿cuál es el valor de C? Menos 8. Y ahí estaría la respuesta. No sé si se entendió mejor, pero esa sería la forma más fácil de hacerlo. Nice, bacán. Me alegro. ¿Qué otra pregunta? Dijera la 43, Foco. Y la 35. Pero creo que esa la revisaron ayer, ¿o no? Sí, la 35 la revisamos ayer. Ya. Para las personas que tengan preguntas ahí, pueden ver el video que lo subimos a la página. Sí, subimos O un sea, video al al YouTube. canal. Sí. Así que la persona del 35 en este ratito podría revisarle, si que tiene dudas, nos pregunta. Vamos con la 43. Esta también la revisamos, Sí, creo que sí. ¿o no? Sí, pero cuando la revisamos era como muy poca gente. Quedaban como 20. No sé si... Ya aplícate el chat. Nice. Estaba esperando geometría. Ya. Para esta pregunta, lo primero que hay que ver, hay que identificar cuál es la figura original y la homotética. Entonces, en este caso, nos dicen que P y P' son vértices homólogos de los hexágonos regulares, donde el original es P, o sea, este sería el original, y el hexágono más grande, el homotético. Entonces, desde esta, a partir de esto, hay que leer la información que nos dan, que sería que OP es 2,4, o sea, esto de aquí.
y que P y P, el segmento P', sería 4,8. Entonces el total, es decir, OP' sería la suma de 2,4 más 4,8, que es 7,2. ¿Ya? Y luego nos preguntan por la razón de homotesia. Entonces, esta está dada por el lado, vamos a poner L, homotético partido en el lado original. Es siempre así, homotético sobre original, ya sea para las áreas, para el perímetro, en el caso que sean triángulo, las alturas también, homotético partido en original. Entonces, sería el lado homotético, sería OP', que sería 7,2. Y el lado original sería desde O hasta P, es decir, 2,4. Y bueno, la división esta nos va a dar 3 partido en 1, que es lo mismo que poner 3, 2.1, que sería la P. Y eso sería la 43. ¿Entendió la persona? Que nos diga ahí, era Maite Salinas, sí. Zapka dijo me perdí. ¿En qué punto te perdiste? Preguntó por qué la suma se va. ¿Por qué la suma? Ah, ya. La suma es para sacar el segmento completo. Como el lado OP es 2,4 y el lado P' es el 4,8, se infiere que todo el segmento completo es 7,2. Para sacar esto es el segmento OP'. ¿Ya? Entonces, a partir de esta info, podemos sacar eso. Ah, ya, entonces entendí ahora. Nice. Bueno, ya, sigámonos. Las 50 voy. Dale, póngale. ¿Está bien posicionado, no? En Foco preguntaron por la 48 antes. No sé si quería hacer esa primero. ¿No lo explicaste ayer, Belchan? No, no, expliqué una parecida. Aplíquese nomás. Ya. Ahí. Ya, entonces nos preguntan qué valor de K tiene que tener para que este punto, vamos a ponerle el punto P, pertenezca a la recta L. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer es sacar la ecuación de la recta L. En este caso nos dan esta información de que el punto 3,4 y el punto 2,-3 pertenecen a L. Entonces vamos a sacar la pendiente, que sería I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces la pendiente vamos a usar como el 1, o sea, no, nada que ver. Ya, entonces vamos a ponerle este punto, por ejemplo, el A y a este punto, por ejemplo, el B. Entonces, vamos a hacer I2 sería, por ejemplo, el 4 menos el menos 3 sobre 3 menos 2. Entonces esto nos va a dar 7. Es decir, la pendiente de esta recta L sería 7. Ya, ahora vamos a usar la ecuación punto pendiente, que es de la siguiente forma. I menos I1 es igual a la pendiente por X menos X1. ¿Cuándo se puede usar esto? Cuando tú tienes la pendiente y como mínimo un punto de la recta. En este caso hay dos, así que podemos usar cualquiera. En este caso usaremos la A porque al ser positivo puede ser más fácil. Entonces I menos I1, que sería 4, es igual a M, que M es 7, por X menos X1, que sería 3. Entonces esto sería I es igual a 7X
menos 21 más 4. Es decir, y es igual a 7x, menos 21 más 4 sería menos 17. Ya, entonces ahora con esto nos dicen que el punto 5, acá partido en 2 pertenece a esta recta. ¿Qué significa que un punto pertenezca a la recta? Es que si nosotros reemplazamos este punto, nos va a dar una igualdad. ¿Ya? O que también, por ejemplo, este punto que le pusimos P puede estar, por ejemplo, por aquí o por aquí. Es decir, que pasa por la recta. Entonces vamos a reemplazarlo. El X es el 5 y el Y sería el K partido en 2. Ya, entonces 7 por 5 menos 17. Ya, entonces esto sería K es igual a 2 por 75 menos 30, por 35 menos 17. Y esto nos va a dar 18. Y 2 por 18 sería 36. Que es el valor de K. ¿Se entendió? Clarito. Buena. Entonces, sí o no. Era el 50 era. Todavía no más foco. No quería hacer tu geo. Dijiste que tú querías la 50, ¿no? 30 y 40 la hago yo. Las que tenían Ah, duda ya. ayer. Ya. Dame un segundo. Ya. Entonces vamos con este ejercicio que nos dice para cuáles valores de m la recta está. Ay, esperen que mi gato se subió al PC. Ya. La recta 5x más mi más 30 igual a 0. Vamos a ponerle la recta L1. Ya. Es paralela a esta otra recta que le vamos a poner recta L2. Ya. Entonces, bueno, para que sean paralelas, la pendiente de L1 le va a poner el M1, debe ser igual a la pendiente de la recta L2, que le va a poner M2. ¿Ya? Entonces esta condición se debe cumplir, sí o sí. Entonces vamos con la primera. Nos dicen que M es igual a menos 5. Entonces vamos a reemplazar en L1. Sería 5x menos 5y más 30 igual a 0. Donde la pendiente en una ecuación general está dada por menos a partido en b, donde las generales están así. ¿Ya? Entonces, en este caso, el a sería el 5, que sería menos 5, sobre el b, que en este caso el b sería menos 5. O sea, la pendiente es 1. ¿Ya? Y esta sería m1. Y la m2 sería, si aquí ponemos el menos 5, nos va a dar menos 4, x más 4y menos 24, igual a 0. Donde M2, ahí, esto ignórenlo. ¿Qué fórmula uso para sacar M? Aquí está, menos A partido en B. Es la fórmula para sacar la pendiente en una ecuación general. Ahí está. Entonces aquí el M2 sería, no caché que era una A. Ah, perdón, mi letra me da fea a veces. Wait. Ya, entonces aquí la pendiente sería menos 4 partido en 4. Las rectas coincidentes son consideradas paralelas. Eso es lo que vamos a explicar en este ejercicio. Ya, entonces esto nos va a dar
1. Es decir, se cumple que la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, por ende, efectivamente con la condición 1 son paralelas. ¿Ya? Entonces ahora voy a borrar un poco esto porque usé mucho espacio. Ahí tengo la goma acá. Ya, entonces con 2 nos dicen que m es igual a 4. Si lo ponemos en L1, nos quedaría 5x más 4y más 30. Esto parece una y, pero un 4. Es igual a 0. Y en L2 nos quedaría 4 más 1, que sería 5x, más 4y menos 24 igual a 0. Donde la pendiente 1 sería menos a partido en b, que en este caso sería menos 5 cuartos, y en M2 también sería menos 5 cuartos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como las pendientes son iguales, se cumple. ¿Ya? Y ahora vamos con el caso 3. Respecto a la pregunta de la Magda, si que las rectas coincidentes se consideran paralelas, bueno, para matemáticas más avanzadas sí, pero nosotros en realidad cuando estábamos haciendo la pauta hubo un gran dilema por los grupos, por la misma pregunta, porque muchos consideraban que al ser coincidentes no eran paralelas. Pero bueno, la verdad es que estamos a la espera de la pauta porque según, según como te comenté, para matemáticas mucho más avanzadas se considera que sí, pero no estamos seguros si es que para PSU y es más en específico, Pedro Valdivia serían iguales, Sí, ¿cachai? exacto, en Pedro Valdía, porque siempre salen con sus cosas. Ya mira, hay una definición que nos dicen que la recta paralela es cuando, mira, por ejemplo acá, en este caso, pusimos L1 y L2. ¿Ya? Entonces, la condición es que la intersección entre L1 y L2 sea vacía, ¿ya? Es decir, que sean así. Pero también se puede dar el caso en que L1 sea igual con L2. Estas son las únicas dos veces en que se va a cumplir que sean paralelas. En este caso, es las paralelas que las conocemos de toda la vida, y en este caso serían las coincidentes. ¿Ya? Entonces, es decir, las paralelas coincidentes, bueno, o sea, son paralelas. ¿Ya? Las coincidentes son paralelas. No sé si para el Pedro Valdivia lo pondrá como bueno o como malo, pero para que sepan, son consideradas paralelas por definición. ¿Ya? Y eso. Entonces, si pusiera una pregunta así en la PTU, considero que es coincidente, es paralela. No creo que te pongan una cosa así porque sería como súper engañoso, pero a opinión mía yo pondría que son paralelas, porque es así, o sea, no pueden cambiar algo que es de la matemática, así que sí, es paralela. Ya, y vamos con el caso 3 en el que m es igual a 5. Entonces, en L1 sería 5x más 5y más 30 igual a 0, y en L2 sería 5 más 1, 6x más 4y menos 24 igual a 0, donde m1 sería menos a partido en b, que sería menos 5 sobre 5, y m2 sería menos a partido en b, que sería menos 6 cuartos, donde efectivamente las pendientes son distintas, por ende no cumple la condición inicial que pusimos acá, que deben ser las pendientes iguales para que sean paralelas. Por ende esta sería la incorrecta, es decir, unido. Y eso. ¿Se entendió?
¿Alguna otra pregunta? Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta con geometría o pasamos con datos y hacer? No sé si quedan más en geometría. Ah, no, está la última. No, queda una más. Vi en el chat la 62. 51. ¿Querías explicarla tú? Explícate tú esta, yo explico la 62, que es la que sigue Dale, después. dale. Ya, entonces voy a checar un poco el chat. Vamos. Ya, ahí sí. Entonces nos dicen que los puntos menos 1,1 vamos a poner A y el T,9 vamos a ponerle B. Sobre todo la 51, sobre todo el punto 3. Ya. Pertenecen a la recta L. Ya, entonces vamos a dar L como y es igual a mx más n. ¿Ya? Entonces nos dicen que estos dos puntos pertenecen a L. Entonces, tal como hicimos en otro ejercicio ahora, cuando dos puntos pertenecen a la recta, ya podemos sacar su pendiente y la ecuación punto pendiente. Entonces, en este caso, la pendiente sería 9 menos 1 sobre t menos 1, que sería más 1. Es decir, m es igual a 8 sobre t más 1. Y también podemos usar ya, como está su pendiente y un punto, ya sea el A o el B, podemos usar la ecuación punto pendiente, que la vamos a hacer con el punto A, ¿ya? Entonces, I menos I1, que sería I menos 1, es igual a la pendiente, en este caso 8 sobre T más 1, por X menos X1, que como el X es el menos 1, cambia a más 1. ¿Ya? Entonces nos quedaría esto, donde bueno, después de todo el cálculo, la ecuación nos quedaría de esta forma. ¿Ya? Entonces luego, en la 1, nos dicen que la intersección de la recta L con el eje de las X es menos 3 medios, ¿ya? Entonces, como L intersecta al eje de las abscisas en el menos 3 medio, es decir que el menos 3 medio, 0, pertenece a la recta L. Entonces nosotros podemos reemplazar este punto en L y todo nos quedará en función de T. Onda nos quedaría esto. ¿Ya? Entonces aquí solamente hay que despejar T. Es decir, se puede saber su valor. No es, onda, no hay que hacerlo porque ya sabemos que se puede hacer, ¿ya? Pero con eso ya estamos listos. Así que la 1 se puede hacer. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la parte 2. Lo dicen que la pendiente de L es 2. Y acá anteriormente pusimos que M es igual a 8 sobre T más 1. Y nos informan que este valor completo es 2. Por ende, nosotros podemos hacer que 2 es igual a 8 sobre T más 1. Y de aquí, obviamente, podemos despejar T, donde también sabríamos su valor. Entonces, con la 2 también se puede. Y ahí sería D, cada una por sí sola. Pero se ha entendido. Ya, todo nice, todo nice. Dale nomás foco. Ya esto lo explico yo. Leí en el chat que querían que explicara solo el punto 3, ¿no? ¿O quieren que explique todos los puntos?
No, Foco, era en especial el punto 3, que creo que es como lo que más Sorry. me había costado. Que leí a medias, ya, vale. Ya. Espera un poquito. Esta materia se me olvidó a mí, weón. Qué triste. Porfa, la persona que esté con el audio. A ver, voy a... No sé quién es. Joaquín Garate Seba, por si acaso. Tiene el audio prendido. Ah, no lo encuentro. Listo, creo que. Ah, vale. Ya. Vamos a partir. Bueno. Se tomó de un ensayo, de un mismo ensayo, 65 preguntas, de un colegio P y Q. Del ensayo en el cual el colegio P se obtuvo la siguiente información. Puntaje mínimo 240 puntos, primer cuartil 480, mediana 500 puntos y tercer cuartil 640 y puntaje máximo 740. Con la información obtenida de los resultados obtenidos por los alumnos del colegio Q se construyó el siguiente diagrama de caja. Bueno, en un diagrama de caja lo que representan son los cuartiles. Este sería el puntaje mínimo. Este sería el cuartil 1. Este sería el cuartil 2. Este sería el cuartil 3. Y este representa el puntaje máximo. Y además tenemos que desde arriba, de lo que nos informaron arriba, en el enunciado, P, su punto mínimo es 240, su cuartil 1 es 480, su cuartil 2, que es igual a la mediana, esto es importante, es 500 puntos, tercer cuartil serían 640, y puntaje máximo igual 740. Luego de tener estos puntos, leemos las preguntas o lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el siguiente? Foco, ¿podéis mover un poquito más a la derecha? Ahí, vale, ahí está perfecto. No, un poco más a la derecha. Espérenme. Ahí. ¿Ahí? No, más a la derecha. ¿Ahí? No, para la derecha, hombre. Es que no me deja, hermano. Ah, chucha. A ver, ¿ahí? No, para el otro lado. Espérame, ¿ahí? Que, es que no se ve para la... A ahí. ver, Ahí está bien. ¿ahí? Sí, Ya, disculpen. ahí está Bueno, bien, claro. ya bueno, pero para repetir, si es que no se vio, todos estos puntos que están acá, los saqué respecto a lo que nos decían en el enunciado del colegio P. Y a partir de este diagrama, que sería del colegio Q, podemos sacar el puntaje mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el puntaje máximo. Bueno, ojo. Ya, y ahora leemos las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre? Eso es importante, siempre verdaderas. Bueno, el rango de los puntajes del curso Q, entonces, curso Q es mayor que el rango de los puntajes del curso P. Bueno, para sacar el rango sería rango es igual al puntaje máximo menos el puntaje mínimo. Bueno, teniendo esto en mente, hacemos los cálculos. O sea, la 1 nos están diciendo el rango de Q. El rango de Q sería Q es representado en el diagrama, donde 800 es el máximo, y le restamos el punto mínimo, que sería 380.
lo cual nos da 420. Bueno, el rango de P sería 740, que está acá, menos el puntaje mínimo, que es 240, lo cual nos da 500. Y a simple vista, RP es mayor que RQ, por lo que esta sería falsa. Voy a achicarlo un poco. Bueno. Para el punto 2, nos dicen, ¿el segundo cuartil es el mismo para ambos? Sí, porque habíamos quedado que a partir del diagrama, este representa el cuartil 2 y este representa el cuartil 2. Y si nos fijamos, comparten el 500, por lo cual se saca como conclusión de que Q2 de P es igual a Q2 de Q. Y bueno, la 3 es más teórica. La medida aritmética de los puntajes, entonces esta es correcta. La medida aritmética de los puntajes de ambos cursos es la misma, esto sería falso. ¿Por qué? Primero hay que tener claro que la función que cumple un diagrama de caja y bigote es representar gráficamente los cuartiles de una población. Y ojo, los cuartiles representan porcentaje. ¿Qué representan? Cuánto mayor o igual son respecto a lo de los datos. En este caso, por ejemplo, el Q1 representa que está mayor o igual al 25% de los datos. En este caso, el Q2, 50% de los datos. Y el Q3, 70% de los datos. Pero ojo, sí, el que preguntó en el chat, sí, mediana es lo mismo que cuartil 2. Bueno, para continuar, 75, perdón, 75%. Teniendo esto en mente, a partir de los datos que nos dan, nosotros no tenemos datos, nosotros tenemos porcentajes, por lo cual nosotros para sacar una media aritmética no podemos, porque como te comenté, solo tenemos porcentajes. Puede darse el caso de que exista la posibilidad de que, por ejemplo, pueda existir que el promedio de Q sea el promedio de P, pero esto no se puede afirmar con los datos que nos dan, porque como les dije, y lo reitero, esto representa porcentajes, y esto es un clásico que le gusta a la PSU poner, de que te confundan. Entonces, si tú no tienes los datos, ¿cómo puedes obtener, cómo se llama la media aritmética teniendo porcentaje? Por eso se descarta la 3. Más bien no es de una forma matemática, sino es saber bien qué representa un diagrama de caja y bigote. ¿En estos casos los promedios son iguales? No, no serían iguales. ¿En qué casos serían iguales? Así que... Tendría que pensar un ejemplo, pero se puede dar el caso. Déjame pensar uno. Sí, el puntaje máximo sería el 100%, o sea, sería Q4, entre comillas. Gracias. ¿Se entendió? Mientras pienso el ejemplo. Si es que encuentro. Bueno. Beltram, si tú querés, mientras sigue con la otra, voy a pensar un ejemplo. Sí, sí. ¿Cuál viene ahora? Venía la 62 y después la 63. Ya. Ponlo nomás, foco. Sí, disculpa. Déjame borrar. La 62 es muy buena, creo. Si es la del virus es porque es muy buena. ¿Sabes que encontré una forma más fácil que la que hiciste en el solucionario? Y Pero... sabéis que sí la pensé después con Árbol, ¿no? Más fácil. ¿Querías darle tú? Porque la mía es más larga. A ver, dale tú y por último, si es que la encuentro muy larga, la explico yo. Ya. Que yo hice con condicionada. Ya, entonces, bueno, el virus X aparece en las variantes X1 y X2. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en mente.
Es decir, hay dos tipos de virus. Si un individuo tiene ese virus, la probabilidad de que sea de la variante X1, es decir, la probabilidad de que tenga el virus X1, es igual a 3/5. ¿Ya? Si el individuo tiene el virus X, la probabilidad de que tiene ese individuo de sobrevivir es 2/3. O sea, yo lo pensé de que como una E condicionada. O sea, la probabilidad de que tenga, o sea, de que pueda sobrevivir, dado que tiene el virus X1, es de 2/3. Entonces yo, puta, aquí a sobrevivir le di S. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que sobreviva, dado que tiene el virus X1, es 2/3. Entonces aquí usé la fórmula de la condicional, que la voy a poner acá arribita. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre ellos sobre la probabilidad de B. Entonces, en este caso podemos despejar la intersección, ¿ya? Y esto ya van a ver el porqué, y lo voy a seguir leyendo, ¿ya? Pero si el individuo tiene el virus X2, la probabilidad que tiene de sobrevivir es 5/6. Entonces vamos a darle, acá un dato que me faltó. Como la probabilidad que tenga el virus 1 es de 3/5, la probabilidad que tenga el virus 2 sería 2/5, porque es lo que falta para completar el 100% de las probabilidades, ¿ya? Entonces aquí en este fragmento nos dicen que la probabilidad de que tenga el virus, o sea, que sobreviva, ya que tiene el virus 2, sería de 5/6. ¿Ya? Y luego nos preguntan cuál es la probabilidad de sobrevivir que tiene un portador del virus X. Es decir, que tenga el virus X1 y que sobreviva, más la probabilidad que tenga de sobrevivir y que tenga el virus 2. Entonces, acá es donde aplicamos la formulita. Entonces, bueno, la probabilidad de que sobreviva, dado que tiene el virus, es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que tenga el virus 1. Entonces aquí, reemplazando, nos quedaría, esta la tenemos, que sería el 2/3. Estamos buscando la intersección que le vamos a dar X, sobre la probabilidad de que tenga el virus 1, que sería 3/5. Entonces despejamos X y nos quedaría que X es igual a 2/5. Es decir, ¿esto qué nos dice? Que la probabilidad que tenga el virus 1 y que sobreviva es de 2/5. Entonces ahora este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el virus 2. Que la probabilidad de que sobreviva, dado que tiene el virus 2, es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad que tenga el virus 2. Entonces esto, reemplazando, nos quedaría, este valor lo tenemos, que sería el 5/6. Es igual a la intersección que le vamos a dar un valor de i sobre la probabilidad de que tenga el virus 2, que sería de 2/5. Despejando el i, nos quedaría que i es igual a 2/6. Entonces la información i nos da que la probabilidad de que tenga el virus 2 y que sobreviva es de 2/6. Entonces ya está la x, que es la probabilidad de que sobreviva y que tenga el virus 1, e y, que es la probabilidad de que sobreviva y que tenga el virus 2. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de sobrevivir y que tenga el virus X, es decir, que contenga al virus 1 y al virus 2. Entonces simplemente sería la suma de X más Y, que esto sería 2/5 más 2/6, ¿ya? Donde esto nos va a dar, bueno, el mínimo común múltiplo sería 30, y aquí sería 6 por 2, 12, más 10. Esto nos va a dar 22 sobre 30, que es lo mismo que, simplificando en 2, 11 sobre 15. Y esta es la alternativa B.
¿Se entendió claro o no? Porque, bueno, si entendieron bien, igual sería bueno que el foco diga la explicación más corta. Esta fue la que se me ocurrió a mí cuando hicimos el solucionario. Pero hay una más corta que igual la vi, así que foco, si querí darle igual, bien. Ya. Bueno, Voy a borrar. realmente, según yo, la forma más fácil era hacer un diagrama de árbol, como decía el Belchamante. Partir de acá y generar un árbol. En este caso, espérame. Bueno, la probabilidad de que sea X, aquí, X1 y X2. Y luego nos dicen, espérame un poquito para dibujar. Bueno, sobrevivir, no sobrevivir, sobrevivir y no sobrevivir. Bueno, a partir del enunciado que nos dicen, si un individuo tiene este virus, la probabilidad de que sea variante X1 sería 3/5. O sea, variante 1 sería acá 3/5. Si el individuo tiene el virus X1 y la probabilidad de que el individuo sobreviva es 2/3. O sea, este vale 2/3. Por ende, para no sobrevivir sería 1/3. ¿Por qué? Porque la suma de estas tiene que darte 1. O sea, probabilidad de sobrevivir tiene que ser igual más la probabilidad de no sobrevivir. Y esto tiene que darte 1. En este caso dan 2/3. Buscamos la X. Esto es 1. O sea, X es igual a 1/3. Pero bueno, eso no importaba, pero se los quería explicar por si les queda la duda. Bueno, nos dicen ya, la probabilidad. Pero si el individuo tiene el X2, la probabilidad de sobrevivir es 5/6. O sea, 5/6 acá y aquí sería 1/6, por lo que expliqué antes. Y acá lo mismo. Si este es 3/5, o sea, 3/5 más la probabilidad de que sea de la variante 2, tiene que ser igual a 1. O sea, la probabilidad de que sea de la variante 2 sería 2/5. 2/5. Bueno, y te dicen, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir teniendo, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir que tiene el portador del virus X? O sea, te están preguntando que el individuo sobreviva. En este caso, sería probabilidad de que tenga el 1 y sobreviva, más la probabilidad de que tenga el X2 y sobreviva. Ojo, vamos a hacerlo de esta forma. O. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de O, va a representar suma. Y cuando nosotros hablamos de I, sería una multiplicación. Esto es importante. Bueno, en este caso, I, O, I. O sea, sería 3/5 por 2/3 más 2/5 por 5/6. En este caso te da, puedes simplificar este con este con este, puedes simplificar acá, te da 3 y nos daría 2/5 más 1/3. Mínimo con un múltiplo entre 5 y 3 es 15. ¿Cuánto le falta a 5 para llegar a 15? 3. O sea, 2 por 3, 6. Más, ¿cuánto le falta a 3 para llegar a 15? 5. O sea, más 5. O sea, 11 partido en 15. Llegando al resultado que sería lo mismo, que sería la B. Ahí lo moví. Es más rápido según yo. Sí, es mucho más rápido. Buenísimo, ya. Sigamos. Mi secreto foco es que nunca supe usar el árbol, weón. Es un clásico el árbol, güey.
Ya. ¿Cuál seguía? Viene ahora la 63 y 64. ¿Las puedo explicar yo? Sí, tú dale. ¿Hoyo? Sí, ¿Está bien ahí, Dani? sí, está bien. Para no sentirme inútil. Ya, a ver, vamos a ver. Mm, Ya, entonces vamos a... ¿Se escucha bien, cierto? Oh, nice. Ya. Entonces primero vamos a leer esta cosa. Nos dicen en un colegio de los 100 alumnos que escogieron practicar un deporte entre fútbol, básquetbol y voleibol, se sabe esto, que 30 escogieron fútbol, entonces tenemos 30 escogieron fútbol. Después nos dicen que 20 de estos son hombres. Entonces, como tenemos 30 y 20 son hombres, lo que quedaría serían 10 para completar, ¿cierto? Y estos serían mujeres. Después nos dicen de que los 50 alumnos son hombres y que 10 de estos escogieron básquetbol. Entonces tendríamos 10 básquetbol y después 10 mujeres escogieron básquetbol. Entonces en total de los alumnos tendríamos 20, ¿cierto? Porque son 10 hombres y 10 mujeres. Entonces tenemos 20 básquetbol y se dividen en 10 hombres y 10 mujeres. Luego para el voleibol lo que tendríamos sería lo que resta, porque tenemos 30 fútbol, 20 básquetbol, serían 50. Entonces lo que nos resta de los 100 alumnos serían otros 50, ¿cierto? Entonces esos serían los que juegan voleibol. Entonces tenemos 50 voleibol. Y después tenemos que, como nos dijeron que son 50 alumnos hombres, tenemos primero 20 que son de fútbol, después tenemos 10 que son de básquetbol, ahí hay 30 y lo que nos falta para los 50 serían 20. Entonces de los 50 de voleibol serían 20 hombres y 30 mujeres, porque es lo que nos falta para llegar a 50. Ahora lo que nos piden dice, si uno de estos estudiantes fue sorteado y nos dicen que es mujer, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes es verdadera? En la primera lo que nos dicen es que la probabilidad que haya escogido fútbol. Entonces lo que hacemos es ir al fútbol y tenemos que son 10 mujeres. Entonces lo que hacemos es 10 mujeres dividido en el total de mujeres que hay, que son 50, ya que si son 100 alumnos y nos decían que 50 son hombres, entonces la otra mitad serían mujeres, y 10 partido en 50 es igual a 0,2. Es cierto, así que la primera sería verdadera. Después nos dicen la probabilidad que haya escogido básquetbol. Tenemos de nuevo que son 10 mujeres en básquetbol, dividido en los mismos 50, porque todavía estamos diciendo que es una mujer, nos daría de nuevo 0,2, que sería el 10 partido en 50, 0,2, así que esa igual está buena. Y después nos dicen, es más probable que haya escogido practicar voleibol, y para saber eso tenemos que sacar la probabilidad de que una mujer haya elegido voleibol. Que una mujer haya elegido voleibol sería 30 sobre 50,
lo que es igual a 0,6. Y como vemos, eso sería como más del 50% de las mujeres eligió voleibol. Así que es verdad que es más probable que haya elegido eso. Y con eso tenemos que la respuesta correcta sería la E. ¿Se entendió? ¿O sí? Seca. Entonces, a ver, la otra. ¿Podéis bajar un poquito de foco? Ya. Lo importante acá que hay que fijarse es que nos dicen sin importar el orden y sin reposición. Entonces lo que nosotros hacemos es acordarnos de nuestra formulita mágica, que nos dice en este caso que la fórmula para esto sería n factorial sobre n menos a. La anoto y al tiro la explico. Por k factorial. Entonces, nuestra fórmula es esa, que es n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Entonces, las n serían nuestro tamaño, que en este caso es 4. Ahí nos dicen el tamaño, es 4. Y después la k es cuánto es nuestra población. Entonces tenemos que contar cuántos números tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo único que nos bastaría acá es reemplazar, que sería, espérense, mejor lo voy a escribir, si no va a quedar desastroso. Sería 4 factorial dividido en... No, espérenme. Ahora sí, perdón, ya me había equivocado. Voy a explicar de nuevo. Me confundí en las cositas. Ahora sí. Olviden todo lo que le dije. La N es el tamaño de la población y la K es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, esta cosa sería 7 factorial, que es los elementos que tenemos. Los elementos que tenemos, que son 7, dividido en n menos k, que sería 7 menos 4 factorial por 4 factorial. Si desarrollamos eso, nos quedaría, eso es igual a 7 factorial. 7 menos 4 es 3, así que quedaría 3 factorial por 4 factorial. Sí, K serían los datos que piden y N es el total, ¿vale? Lo que puso la Dani. Entonces, el 7 factorial sería 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. Si es que expandimos eso, sería 7 por 6 por 5 por 4 factorial dividido en 3 factorial. ¿Sería eso? Entonces lo que hacemos nosotros es que se nos van el 4 factorial de arriba con el de abajo. Y después si nos fijamos, 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1, que sería 6. Así que se nos va el 3 factorial con el 6. Y nos queda que es 7 por 5. Y eso sería la respuesta. Y acá abajo, entonces la respuesta sería
7 por 5 dividido en 1. No sé si se entendió o quieren que explique de nuevo, como me confundí en un paso. No sé si tienen duda con la 65 y no llegamos hasta acá o si tienen alguna otra duda. Yo voy a explicar después la 65, la 30 y la 40, que habían Ya, quedado pendientes. Póngale rey. Dele su Eh, curso. expli- Explícale la 65, Belton. Ah, ya. tira borro. Ya. Ya. One second. Ya. Entonces, nos dicen que se puede determinar la cantidad de números de 3 cifras distintas, ya, que se pueden formar con los X dígitos de un conjunto A. Entonces nos dicen que hay un conjunto A de una cantidad de elementos, ya, y la 62 ya la revisaron, creo que sí, ¿o no? Sí, la 62 sí. Ya, entonces, pero igual Safka estará subido en el canal, así que ahí lo podéis ver. Ya, entonces nos dicen que, dado un conjunto A de tantos elementos, nos piden formar la cantidad de 3 cifras distintas, ya, de números de 3 cifras. Es decir, que tengan acá, por ejemplo, no sé, un 3 4 2 algo así, nos piden formar. ¿Ya? Entonces, la 1 nos dice que la permutación simple y lineal de los X elementos de A es 120. Entonces acá la única posibilidad que pase esto es que la permutación lineal y simple de 120 es que sea 5 factorial. Ya que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que esto da efectivamente 120. Entonces desde aquí se asume que la cantidad de los elementos. Me cuesta esta materia. ¿Cuál es la permutación lineal? Ya, es que mira, en las permutaciones hay tres tipos, ¿ya? Está la lineal, la circular y la elemento repetido. Entonces, lineal es como la típica de el ejemplo de cuando si hay 6 personas en una fila, de cuántas maneras se pueden ordenar las personas, ¿ya? Ahí sería solamente 6 factorial, porque puede ser, por ejemplo, puede estar Juanito antes de Pedro o Pedro después de Juanito y así con todas las personas que están en la fila, ¿ya? Entonces, en este caso, sería n factorial, siendo n el total de los elementos del conjunto. La circular sería n por n menos 1 factorial, ¿ya? Y no recuperabilidad de esto que se para sobre tu duda. Exacto. Creo que la circular no era así, Belton. Era 1 menos. Ah, Era no, n menos 1 n factorial. menos 1. Sí, 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 vale, vale, vale. Era n menos 1, cierto, cierto. Ya, n menos 1 factorial. Entonces, esto, el típico ejemplo es de las personas que están sentadas en una mesita y de cuántas formas se pueden ordenar para que se sienten. Ya, esto hay mucha, como, ¿cómo decirlo? Ya, de que mucha gente se confunde la circular con lineal. Y las diferencias de esto es que, por ejemplo, esta persona, vamos a ponerle P, puedes contar desde aquí para allá
como también puedes contar desde esta persona que le vamos a poner A para allá, y ¿cachai, no? Entonces se le resta 1 al el total de elementos para que tú sepas que empiezan en cualquier lado, puede ser en B, en C, en D, etcétera. ¿Cachai, no? Y esa sería es circular. Y por último sería la permutación del elemento repetido, que la fórmula está dada por n factorial, que sería el total de elementos partido en los elementos de la muestra que se repiten. Vamos a ponerle K1, K2 factorial, K3 factorial, y así, etcétera. Por ejemplo, el típico problema serían de cuántas palabras, o sea, sí, cuántas palabras con o sin sentido se pueden hacer, por ejemplo, con la palabra perro. ¿Ya? Entonces, perro tiene un total de 5 letras, entonces n es igual a 5. Y cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con todas las letras de esto. Acá, si se dan cuenta, la R se repite 2 veces. ¿Ya? Entonces, aplicando formulita, sería n factorial, que sería 5 factorial, sobre la cantidad de los elementos que se repiten. La R se repite 2 veces, por ende, sería 2 factorial. Y como toda hay una E, una O, sería 1 factorial, que no es necesario que lo ponga. Entonces, aplicando esto, te va a dar un resultado. Y esa es la permutación del elemento repetido. Y esas serían todas. Ya, entonces, eso. Espero se haya entendido bien como el mini resumen. Sí, gracias. Yep. Entonces, vamos con esta. Ya, y luego nos dicen, se puede formar 20 números de 2 cifras distintas con todos los dígitos pertenecientes a A. Ya, entonces aquí hay que usar la combinatoria. Creo que combinatoria o variación. Foco, no me acuerdo bien del nombre de esa fórmula. Variación. Variación, vale, vale. Que está dada así. Ya, esta fórmula se usa cuando no importa el orden, creo, pero se pueden repetir. O era al revés. Esta es cuando se toman de cierto conjunto una cantidad que no se puede, sin repetición, donde importa el orden. Porque acá se están formando números. Eso Entonces, era. eso. Vale, vale. Ya, si queréis seguir explicando tú. Dale tú, hermanito. Ah, ya, vale. Ya, entonces aquí importa el orden, pero no se pueden repetir. Entonces te dicen que se pueden formar los 20 números de 2 cifras con todos los dígitos. Entonces, bueno, aplicando esto, la n sería la incógnita, que es lo que estamos buscando, y esto es igual a 20. ¿Ya? Entonces sería, bueno, el k sería acá el 2, que sería como el tamaño de la muestra. Entonces sería x factorial sobre x menos 2 factorial. Es igual a 20. Y desde esto podemos despejar x, ¿cachai? Entonces aquí vamos a llegar igual a que el x es igual a 5. Donde también ya al saber la cantidad de elementos que hay, por ejemplo, A, B, C, D y E del conjunto A, podemos saber los números de 3 cifras, ¿ya? Porque sale que se pueden formar con los X dígitos distintos. Es decir, como son 5 elementos, acá va a haber un 5, un 4 y un 3, que son las cantidades de que se pueden hacer. Y eso sería. ¿Todo nice o todo no nice? ¿Y cuántos se pueden formar? Sería esto. Como son 5 elementos del conjunto A y te dicen que no se pueden repetir porque son distintos números, onda que no pueden haber, por ejemplo, o sea, que no se puede usar el mismo número,
para todo, ¿cachai? Sería que en la primera casilla puedes usar 5 números del el conjunto A, ¿ya? Como ya usaste 5 números, o sea, como de los 5 posibles usaste uno, ahora el total baja a 4, que esto lo podéis poner en la segunda casilla, que sería como el segundo dígito. Y como de estos 4 tú ya usaste uno, bajan a 3. Entonces eso serían para el último dígito de los números. Y eso. Y gracias, bueno, ¿cómo se despeja el factorial? Ya, vamos a aplicar eso. Mira, por ejemplo acá, todos sabemos que, mira, si por ejemplo ponemos 6 factorial, es lo mismo que poner 6 menos 1 factorial, no, el factorial no, es por 6 menos 2 por 6 menos 3, etcétera. Es decir, se le va restando 1, ¿cachai, no? Entonces, haciendo esto, podemos poner x menos 1, o sea, x, perdón, x por x menos 1 factorial. Acá abajito podemos poner el x menos 2 como... Espérate. Acá me faltó más. Era poner el... Ahí está. X menos 2. Esto está muy complejo. Sí, la pregunta sí. Joaco Zúñiga, bueno, por favor, que no sea mi compañero de curso. Ya, entonces sería, bueno, x menos 2 y ahí lo vamos a poner como factorial. Entonces aquí el x menos 2 factorial es igual a 20. Esto se puede simplificar y nos quedaría x por x menos 1 es igual a 20. Multiplicando término por término, nos quedaría x al cuadrado menos x, el 20 lo pasamos restando y nos quedaría esto de aquí. Donde esto lo podemos factorizar en x menos 5 y en x más 4. Donde aquí nos van a dar dos soluciones, que sería x igual a 5 y x igual a menos 4. Y como estamos hablando de... como estamos hablando de un total de elementos, se usa el positivo. Porque no puede ser negativo el total de elementos. ¿Cachai? Y eso. Ahí se entendió mejor. Gracias. Ya, y eso, ya terminamos con todas las preguntas. No sé si alguien más tiene duda como de otra. ¿Explico la 30 y 40? Ah, verdad. Pónganlo a Rey. De su corte. Ya. ¿Se ve bien? Que alguien responda, porfa. A ver. Sí, se ve. No, creo que se te corta una parte foco, como que te falta la pura S de kilo. Ahí está, ahí se ve bien. Ya, bacán. Vamos. Bueno, leamos el enunciado. El consumo de combustible de un automóvil es medido por el número de kilómetros que recorre gastando 1 litro de combustible. El consumo también depende de otros factores de velocidad. Bueno, el consumo depende de otros factores de la velocidad desarrollada. El gráfico adjunto indica el consumo que depende de la velocidad de cierto móvil. Al analizar se concluye correctamente que, bueno, esta pregunta realmente es un poco de lógica, pero voy a tratar de explicársela de la forma más amena posible. Bueno, si nosotros tomamos este punto y este punto de acá, o mejor, espera. Tomemos este mejor. Acá es 6 kilómetros por litro. Y aquí sería 10 kilómetros por litro. O sea, 10 kilómetros por litro y 6 kilómetros por litro. Esto representa que puede recorrer 10 kilómetros teniendo 1 litro. En este caso, 6 kilómetros con 1 litro. Bueno, teniendo esto en cuenta, a simple vista, podemos darnos cuenta que en este caso, en el caso de arriba,
tiene un mejor rendimiento. Pues puede recorrer más kilómetros teniendo la misma cantidad de litros, que en este caso sería 1. O sea, si nos fijamos de acá, hacia acá, aumenta... No. Disminuye el consumo. Y acá aumenta el consumo. ¿Cómo saqué esto? A partir de esta relación. O sea, ahora vemos las preguntas. ¿El mayor consumo se da a los 60 kilómetros por litro? O por hora, perdón. Acá, 60 kilómetros por hora. ¿Se da el mayor consumo? No. Todo lo contrario. Como yo expliqué antes, se da el mejor rendimiento. O sea, el menor consumo posible. A partir del gráfico que nos dan. Entonces esto sería menor. O sea, esto sería falso. A partir de 40 kilómetros por hora, a más velocidad, más consumo de combustible, todo lo contrario. Vale. De hecho, como lo expliqué acá, existe una disminución del consumo, porque cada litro te rinde más kilómetros. O sea, esto también sería falso, porque no es más consumo, sería menos. ¿Y el consumo de combustible es directamente proporcional a la velocidad? No. Primero hay que tener claro que la mejor forma de sacar esta pregunta es relacionar que el gráfico de proporcionalidad directa es representado de esta forma, donde se tiene una constante y, bueno, hay Y. En este caso, a simple vista, no se cumple esta gráfica de proporcionalidad directa, por lo cual no se podría concluir que son directamente proporcionales, dándonos como correcta la D, por lo que expliqué inicialmente. Acá, el menor consumo, o sea, menor consumo, mejor rendimiento, se da a los 60 kilómetros como fue representado acá, porque se da 10 kilómetros con 1 litro. ¿Se entendió la super explicación? Crack. Todo bien, sí. Buenísimo. Ya, vamos ahora con la 40 que nos queda pendiente. Secante. Bueno, esta pregunta la verdad es que causó muchas dudas, pero hay un punto que hay que tomar en cuenta que es importante a la hora de abordar la pregunta. Bueno, leamos. La figura adjunta corresponde a un plano que muestra 2 lotes de terreno, sitio 1 y sitio 2, que dan a la calle B, de acuerdo a la información entregada en el plano. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, eso es importante. Verdadero. Bueno, teniendo esto, tenemos que estos son 90 grados. O sea, este ángulo de acá valdría lo mismo que este, y este ángulo de acá valdría lo mismo que este. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos llegar a la conclusión de que línea 1, este trozo de acá, con este trozo de acá, con este trozo de acá, son paralelas. Bueno, teniendo que L1 paralela a L2 paralela a L3. Sorry, acá. Este es L3. Bueno, teniendo esto en mente, vemos las preguntas. Primero que todo, es un punto importante al ver que si primero para ver si es que 2 polígonos son semejantes, tiene que cumplir con 2 puntos. Que los ángulos sean iguales
y que los lados estén en razón. Esto es importante. Y tener claro que en tales, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este caso, no, se le fue. Por ejemplo, este caso, nosotros no podemos hacer una relación con estos datos de acá. ¿Por qué? La única forma es que nosotros tendríamos que saber dónde concluye, o sea, dónde termina. Porque de esta forma tendríamos semejanza. En este caso, este de acá es con este, y este con este. Espérate. Este con este, este con este. Oh. Bueno, en este caso, a partir de esta relación, que es importante, nosotros podemos concluir esto. O también podríamos concluir esto. O también podríamos concluir A más B partido A igual a C más D partido C. Pero nosotros no podríamos concluir A partido en este trozo, ya digamos X, A partido en X es igual a, no sé, A más B partido en Y. Este Y. ¿Por qué? Por lo que expliqué. Tendríamos que saber dónde termina esto de acá y tendríamos que hacer la relación así. A ver si tengo el intervista. Tendríamos que hacer una relación así. Este con este es proporcional, o es semejante con este, o podría ser este con este con este, con este, o este con este y este con este. Pero necesitaríamos que tuviera un punto final. En este caso no se cumple esto, por ende se descartan en este caso, dando así, como conclusión, que los lados están en razón. No, no estarían en razón. ¿Por qué? Por lo que expliqué. Por ende, se descarta esta y esta. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Los que son semejantes serían este lado con este lado. O sea, de acá podemos sacar una relación donde 15 partido en 20 tiene que ser igual a ver, ¿qué es lo que nos preguntan? Bueno, da lo mismo. Bueno, da lo mismo. Bueno. Este valdría de acá 42 menos y. De esta forma tendríamos x partido en y, que esto también puede ser representado como 15 partido en 20, que es igual a 42 menos y partido en y, lo cual nos daría, bueno, un resultado muy grande, que actualmente está muy... ya, pero está muy... A ver, 15 y... Sorry. 84 menos... Bueno, ya, pero... ¿Quién aplica calculadora? A ver. ¿Qué queréis sacar, Foco? El Y. ¿O cuánto vale X? Espérate. Ah, nos están preguntando por X. Chucha. Sorry. Me pasé. Ya. Problemas técnicos. Ya, pero lo más fácil a mi parecer es que X, podríamos hacer un sistema de ecuaciones. Creo yo que es más fácil. Menos el deseo. X más Y es igual a 42. Y tenemos que la relación de 15 partido en 20 tiene que ser igual a la relación de Y partido en X partido en Y. Acá se puede simplificar. 3 a 4. En este caso nos da que X más Y multiplicación cruzada, o sea, 3Y es igual a 4X. Podemos reemplazar, esto es 42. Podemos reemplazar arriba, por ejemplo, estábamos buscando X. X más la Y, que habíamos quedado que 3Y, entonces pasamos dividiendo.
y es igual a 4x más partido en 3, o sea, 4x tercios es igual a 42. Multiplicamos por 3, lo cual nos da 126. 126. 126 sería 3x más 4x, 7x igual 126. Pasamos dividiendo el 7, lo cual nos da 18. Y llegamos a la respuesta que sería correcta esta, siendo la D. Obviamente, si queremos descartar la Y, lo hacemos. Por ejemplo, tenemos 18 más Y es igual a 42. O sea, 42 menos 18 sería 24. Igual Y. Y la diferencia sería 6, porque sería 24 menos 18, que es 6. Lo cual es incorrecto, aquí nos dicen 5. O sea, sería falsa también, dando como correcta la D. ¿No se ve la esquina? A ver. Ahí. No sé si llegaron a entender, pero esta es como la explicación que encontré más correcta. No, no serían semejantes. Los lados serían semejantes. Como te expliqué, este lado respecto a este. Pero tú no puedes llegar a la conclusión que este terreno completo es semejante con este. Sí, es un tales ladeado, sí. Y ojo, ¿por qué yo llegué a esta conclusión? Por esto. Dos polígonos son semejantes si cumple con lo de los ángulos que te había dicho y con los lados en razón. Y a partir de lo que nos dice Tales, nosotros no podemos sacar una relación de este con este con este. Por lo cual no tenemos información sobre esto. Entonces no podemos llegar a la conclusión que son semejantes. Claro, también se podría, pero encontré que era mucho más lento. Sobre la pregunta de x partido en x, o 15 partido en x, igual a 20 partido en 42 menos x. Si quieres lo calculas, pero encontré más rápido de esta forma. Quiero acotar algo que tiene que ver con el ejercicio en general. Que Gracias por todo. ¿cómo se llama? Ah, ya, que el ejercicio es como súper, yo diría que PSU, onda, tenéis que usar un teorema que es súper fácil, que se ve harto, que es Tales, pero de una forma un poco más de pensar el ejercicio. Onda, en este caso era un Tales de lado, ¿cachai? Entonces, donde igual te meten como más relleno de cómo es el dibujo y cosas así, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo diría que un ejercicio así como este puede salir de que tenéis que usar algo, pero pensarlo un poco más. No es como llegar y hacer la proporción que te da Tales. Claro. En general a la PSU le gusta esto. Va a analizar qué aplicar. O llegar y aplicar. Qué bueno que entendieron. Me alegra. Creo que vamos a pausar, o sea, a parar nomás las Sí, grabaciones. sí, ya terminamos las preguntas.